Muy bien, feliz sábado, ¿cómo están? Felices todos, estamos muy contentos. No sé si me están escuchando, quisiera ver ahí en los comentarios, si me están viendo, me están escuchando. Irma, feliz sábado a todos, les pido oraciones por mis tíos Beatriz y Juan Acosta, que están con COVID también. Hola, Sofía. Muy bien, parece que ya. Ok, perfecto. Estamos muy felices, estamos contentos de estar una vez más reunidos a través de este medio, a través de Facebook. La verdad me da mucho gusto cuando llega el fin de semana y podemos conectarnos y podemos platicar, a pesar de que a mitad de semana también puedo tener contacto con algunos de ustedes, pero ahora disfrutamos este momento donde nos unimos en esta transmisión y podemos aprender mucho, pero también podemos convivir. Y esta mañana de sábado quiero decirles que tengan un muy feliz sábado a todos, familia. Nos da mucho gusto verlos conectados. ¿Qué les pareció Casa Kids? O sea, estuvo súper padre. Mis hijas lo disfrutaron. Le damos las gracias al pastor, su familia, su esposa, por esta interesante historia. Si ustedes no alcanzaron a conectarse, pues los invitamos a que el próximo sábado estén con nosotros. Ahí vemos algunos de sus comentarios, saludos y nos están deseando feliz sábado. Muchas gracias, estamos muy contentos. Ivette Arbizu, Daniel Hernández, qué bueno que Roberto ya esté bien, así es, estamos orando por Roberto, estamos orando por los enfermos de nuestra iglesia y personas que se han acercado también para pedir nuestras oraciones. Así que bienvenidos a esta transmisión, estamos muy contentos. Y esta mañana queremos anunciarles que estamos estrenando serie. Estamos estrenando series. Si ustedes recuerdan, los últimos sábados estuvimos hablando de ciudades. Cerramos la serie el sábado pasado con la ciudad de Nazaret y hoy estrenamos serie. Y lo vamos a hacer con un invitado muy especial, con un amigo de nosotros que viene de Navojoa, de nuestra iglesia hermana de Conecta, y que nos da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Ya estuvo en alguna ocasión acá, también transmitiendo por medio de las plataformas de Casablanca. Así que le damos la bienvenida al Pastor Piñón. Pastor, es un gusto tenerlo con nosotros y estamos desesperados por interactuar en su transmisión, por aprender, por escucharlo, y sabemos que Dios tiene un mensaje muy especial por medio de usted para la iglesia de Casablanca. Bienvenido. Muchísimas gracias, amigo, muchísimas gracias. Al contrario, siempre es una bendición poder saludarles a nuestros amigos de Casablanca. Y pues el más emocionado siempre es uno, amigo. Así es que, y más con la serie que ustedes han estado planeando durante este mes y que hoy nos dan la oportunidad de poder iniciar, y al final de cuentas abrir la palabra de Dios siempre será una bendición. Así es. Pues adelante, pastor, no le quitamos más tiempo y aquí estamos al pendiente en la transmisión. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, amigo, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, gusto en saludarles a todos nuestros amigos de la Iglesia Casablanca. Qué gusto poder verles a través de estos medios. Va a ser una bendición podernos un día volvernos a abrazar, volvernos a saludar, volvernos a desear que las bendiciones de Dios sigan siendo una realidad en nuestra vida, ¿no? Entonces, qué bonito que en medio de las situaciones complicadas de la vida, Dios siempre tiene el control y planea y se adelanta a los sucesos, porque es un Dios que sigue sentado en el trono, que tiene el control del universo, y por ende nos da la bendición de que hoy podamos estar conectados a través de estos medios. De manera especial, ahí le mandamos un saludito a nuestro amigo, el pastor Manuel de Jesús Sánchez. Qué gusto verte, amigos. Dice saludos a la familia de nuestro gran amigo Marcos Piñón, Elenita y Marcos. Muchísimas gracias, muchas gracias, pastor. Y pues adelante, hay que iniciar entonces con la idea del sermón del día de hoy, del tema del día de hoy. Y es que, como algunos de ustedes lo vieron anunciado, el título lleva por nombre El desafío de Jesús. Oye, pero Jesús enfrentó muchísimos desafíos, ¿cierto? Oye, Jesús estaba en una contracultura, ¿cierto? Oye, Jesús puso en un ambiente que probablemente era complicado desarrollar la idea o una nueva ideología, una nueva forma de pensar, correcto. Y probablemente muchos de nosotros también nos hemos sentido así en algún momento.
pero hoy vamos a platicar un poquito de todo lo que experimentó Jesús, hablando de el desafío al que afrontó y el que muy seguramente nosotros también vamos a seguir afrontando a lo largo de nuestra vida. Pero para eso te voy a pedir que me acompañes a una oración. Sé que hay varios que han puesto ahí ya sus comentarios, algunos pedidos de oración. Vamos a orar por ello. Estamos agradecidos por el hermano que se ha recuperado, y vamos a seguir orando por aquellos que tienen algún problemita de salud o alguna situación que en el corazón lo están poniendo en las manos de Dios. Y al final, si ustedes me lo permiten, vamos a dedicar unos minutos para que usted escriba cada una de sus peticiones, de sus anhelos, de sus sueños, y todos juntos podamos orar por ellos. Así es que, ¿qué le parece si inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración? Oremos. Cariñoso y amante Padre Celestial, gracias, Señor, te damos una vez más porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, porque nos acompañas en cada momento y en cada lugar. Gracias, Señor, porque nos das la seguridad de tu presencia. No queremos comenzar a abrir tu palabra sin la seguridad que tú estás con nosotros. No queremos, Señor, comenzar a explorar ningún versículo sin la seguridad que la sabiduría del Espíritu Santo será la que nos guíe en esta mañana. Acompáñanos y bendice a cada miembro de la Iglesia Casablanca. Bendice a cada uno de los que nos ven también a través de las redes sociales. Bendice a los que nos verán en un día o en un horario diferente. Pero que todos, Señor, podamos ser empapados de la maravillosa verdad que se encuentra en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. No queremos iniciar sin tu presencia. Capacítanos, instrúyenos, respáldanos. Que cada palabra que se diga sean palabras de vida que nos lleven y nos conduzcan a una nueva y mejor manera de vivir. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y entonces vamos a comenzar con la idea de el desafío de Jesús. Este es el tema del día de hoy. ¿Cómo es que Jesús enfrentó desafíos y cuáles fueron a los que se enfrentó? Y de manera puntual tenemos que señalar que el reino de Dios, la ideología como Jesús venía a representar, el reino de Dios fue un desafío totalmente tremendo para él. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, para eso tenemos que ir a nuestro manual de vida y algunos versículos, déjenme decirles que la mayoría se los puse en pantalla para que podamos ir con la hilación del tema, pero hay algunos versículos que les voy a pedir que ustedes lean y busquen, porque va a ser muy importante que los podamos ir leyendo juntos. Entonces, la mayoría están escritos, pero vamos a leer muchísimos versículos en la Biblia, y eso es bonito porque es un muy bonito día para estudiar la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué dice Juan 18:36 en nuestro manual de vida? La Biblia dice, respondió Jesús, eso estamos hablando cuando es enfrentado a un gobernante, y empieza a hacerle una entrevista, y una de las cosas que Jesús dice es, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y vuelve a recalcar, pero mi reino no es de aquí. Y entonces tenemos la idea bien clara que necesitamos entender que Jesús sabía que había venido a establecer un reino. Pero en el común denominador de toda la gente también estaban deseosos del establecimiento de un reino. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero Jesús es bien enfático, no lo dijo una vez, lo dijo varias veces, manifestando la idea de, mi reino no es de aquí. Mi reino no es como tú lo esperas. Mi reino no cumple las expectativas que probablemente durante años te has planteado. Pero mi reino es diferente. Es mejor, y la mejor de todas las cosas es con un beneficio eterno para tu vida. Pero había cosas que aún no se entendían. Pero quiero que entendamos la idea de que Jesús sabía que la gente no entendía cuál era la idea cuando él hablaba de su reino. Cabe mencionar que a lo largo de este mes ustedes van a hablar sobre el reino de Dios, sobre la justicia social, sobre la Biblia y cómo se entreponen unas y otras y cómo se alían unas y otras. Pero hoy, a manera de introducción, quiero que sepan de dónde sale la raíz de la justicia social, de dónde sale la idea de una nueva manera de vivir, de una cultura diferente, de una cultura como Jesús quería enseñarla. Y es entonces cuando volvemos a la persona de Jesús, donde nace precisamente la idea del reino. En el Antiguo Testamento todo apuntaba a Jesús y en el Nuevo Testamento todo afirma a Jesús. Es entonces que el reino tiene un cumplimiento bien especial en la maravillosa persona de Jesús. Entonces, si nosotros queremos emprender la tarea de conocer el reino de Dios,
tendríamos que tener un impacto primero con la persona de Jesús. Si entendemos la maravillosa persona de Jesús, entenderemos el propósito del reino de Dios. Y es entonces cuando te tengo que poner en perspectiva, mi estimado amigo, que había varios aspectos bien interesantes, sobre todo 3 corrientes en el tiempo de Jesús que también anhelaban el reino de Dios. Es más, lo más seguro es que tú que me estás viendo, que me estás escuchando, tú también anheles que se establezca el reino de Dios. Es más, probablemente al prender la tele, al ver las noticias, probablemente podrás decir, oigan, pero ¿será que entonces Jesús sí se mantiene al control? ¿Será que Jesús está reinando? ¿Será que Dios tiene el control de la situación? Porque no veo por dónde, porque prendo la noticia y veo noticias malas. Veo la familia que se está destruyendo, veo el matrimonio que se está quebrando y probablemente tú también anhelas el establecimiento del reino de Dios. Porque en nuestra perspectiva podríamos pensar que el reino de Dios no ha sido establecido. Bueno, en el tiempo de Jesús también había 3 corrientes que decían, nosotros anhelamos el reino de Dios. Cabe mencionar que ellos eran personas totalmente judías, pero además personas que leían la Biblia, estudiosos de la Biblia de su tiempo, obviamente, pero que iban a la sinagoga, que estudiaban, que se consagraban, que se santificaban algunos de ellos a través de ritos y tradiciones, pero que eran totalmente honestos en su manera de actuar, porque anhelaban que se estableciera el reino de Dios. Y entonces tenemos la primera corriente que le podemos llamar la quietista. Y ellos creían en un dualismo, eso entre la carne y el espíritu, y todo lo que era carne era malo, todo lo que representaba el cuerpo y la materia era negativo, y todo lo positivo tenía que ver con el espíritu. Y entonces ellos, su manera de pensar era, aléjense del mundo malvado y esperen que Dios haga el resto. O sea, a nosotros no nos toca, nosotros no tenemos responsabilidad alguna para establecer el reino de Dios. Tú solo aléjate de la pecaminosidad del mundo, aléjate de lo que te puede retirar de la presencia de Dios y mantente separado de la contaminación. Y así vivían sus vidas. De hecho, hay evidencias de los primeros manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto, en las cuevas del Mar Muerto. Muchos de ellos eran personas que precisamente escondían sus escritos porque vivían alejados de la sociedad. Bueno, ellos decían, yo no hago nada para el establecimiento del reino, Dios tiene que hacer la parte que le toca, yo solamente tengo que quedarme quieto, por así decirlo, yo solamente tengo que contemplar cómo Dios actúa. Pero después tenemos otra corriente que era la contemporizadora. Esta corriente eran personas que en su pensamiento era construye fortalezas, construye palacios, y ojo con lo que viene a continuación, aprovecha la situación y espera que lo que estás haciendo, Dios lo vea con buenos ojos. Aquí tenemos a una persona religiosa, pero una persona que se aprovecha, es decir, que estudia la Biblia, que también esperaba el establecimiento del reino de Dios, pero una persona que decide aprovecharse de la situación. Tal es el caso de Herodes, que aunque era parte del pueblo judío, al final de cuentas se había aliado de tal manera con los enemigos que había aprovechado la situación. Y tenemos otra corriente que eran los celotes, o la corriente celota. Estos era, su común denominador era reciten sus oraciones, afilen sus espadas, santifíquense para combatir una guerra santa, porque ellos creían en una revolución militar. Ellos, mis estimados amigos, eran los de la guerra. Ellos eran los de que, como Pedro, se acercaba a alguien a algún conflicto y sacaban la espada, porque siempre la traían afilada, porque ellos creían en el establecimiento de un reino a través de la fuerza militar, a través de la fuerza en las guerras, una guerra santa, ellos le mencionaban. Entonces, si se fijan, son 3 aspectos totalmente diferentes. Unos no hacen nada, otros quieren hacerlo con sus propias manos y fuerzas y capacidades, otros deciden aprovechar la situación en lo que Dios decide hacer lo que tiene que hacer. Entonces, al final de cuentas, todos deseaban el reino de Dios, pero todos malentendían el verdadero significado de lo que el reino de Dios representaba. Y entonces aparece la maravillosa persona de Jesús, mi estimado amigo, y viene a darnos una vuelta totalmente diferente. Y entonces tenemos en Mateo capítulo 4, versículo 17, te dije en el principio que íbamos a leer muchos versículos, y eso es bueno, así es que fíjate lo que dice Mateo 4, 17. Porque después de que tiene un encuentro con Juan, después de que Juan lo presenta como he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces comienzan a hablar de Jesús como aquel que comienza a predicar, ojo, a predicar y a decir arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es entonces cuando obviamente esta frase hacía mucho eco en la vida de los judíos, porque, a ver, ¿qué nos estás diciendo? Nos dices que el reino de Dios ha establecido, nos dices que todo eso que hemos esperado, donde la cumbre del éxito del pueblo judío era estar en la cima política, financiera, religiosa, espiritual del mundo, y estamos siendo subyugados por un pueblo no solamente que no cree en ti, sino un pueblo pagano, un pueblo que nos lastima, nos cobra impuestos, que nos tiene subyugados. ¿Cómo Jesús viene a decir que el reino de Dios se ha acercado? Y en la cabeza del judío es, yo no veo evidencia de eso. Y es entonces cuando empiezan a decir cositas como, lo que viene a enseñarnos solamente altera. Y entonces empiezan a usar estos argumentos para acusarlo a los gobernantes romanos y dicen, oye, él está, cuidado porque él está ahí como que haciendo sus revueltas en la sociedad, porque como que quiere libertad, como que quiere ser ese caudillo que ustedes siempre han querido tener calmado, pues aguas con aquel. Entonces, pero una idea, una vez más, totalmente desenfocada. Aunque hacía eco en la mente de los judíos el establecimiento de un reino, y que era una buena noticia, porque Jesús estaba diciendo buenas noticias, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, es decir, está más cerca que nunca, está más cerca de ti. Hoy probablemente tú también te estás preguntando con todo esto que estamos viviendo, ¿será que el reino de Dios está cerca? ¿Será que cuando digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino? ¿Será que estoy también reconociendo que el reino de Dios, el gobierno de Dios es una realidad en el lugar donde vivo? Y algo más detallado, ahí en tu familia. ¿Será que es evidente que el reino de Dios es una realidad en tu familia, en tu relación matrimonial, en tus relaciones laborales, en tus relaciones amistosas? ¿Es una realidad que el reino de Dios se ha acercado a tu vida? Probablemente tú te has preguntado, oye, pues esa es una buena pregunta y probablemente a lo mejor no pueda ser un sí completo. Pero si tú como yo en algún momento has dicho, wow, realmente tengo que ponerme a trabajar y entender el verdadero concepto de lo que el reino de Dios representa, por favor no te vayas, porque vas a descubrir la maravillosa esperanza que se encuentra en el reino de Dios hecho una realidad en la persona de Jesús. Y entonces Jesús dice, ¿saben qué? El reino de Dios se ha acercado. Pero no solamente eso, mis estimados amigos, sino que además nos plantea un desafío, y un desafío que tú y yo podemos atravesar desde antes hasta ahora, desde antes de los tiempos de Jesús hasta nuestros días. ¿Cuál es ese desafío? Bueno, podemos resumir el desafío de Jesús, que consistía en un desenfoque, ojo con lo que estoy diciendo, un desenfoque total de lo que el plan de Dios representaba. Una lucha entre expectativas y realidades. Es decir, una lucha entre lo que la gente pensaba que era y una lucha entre lo que verdaderamente significaba. Y probablemente en nuestra mente también esté esa lucha entre lo que creo que eso representa, pero lo que eso verdaderamente representa. Y entonces la pregunta sería, ok, pues ya entendí que hay un desafío y que se tiene que entender cuál es la expectativa y cuál es la realidad. Bueno, pues entonces tendríamos que explorar la realidad del reino de Dios. Y es entonces cuando tendríamos que ir a la historia del pueblo judío y saber por qué estaban en esta situación. Quiero que ustedes sepan que en ese momento, a lo que nosotros le llamamos fariseos o a lo que fueron las diferentes sectas de los judíos, ellos surgieron con una buena idea, era una buena solución para solucionar un problema, pero como dice el slide que les estoy mostrando, esta solución terminó convirtiéndose en un problema. Y lo pongo entre paréntesis. ¿Cuál era el problema? Una vida de religiosidad. Porque comienzan a surgir los maestros de la ley. Y déjame te explico esta parte. Ellos tenían antecedentes de cómo habían pasado por destrucción. Tenían lo de Egipto, tenían lo de Babilonia, tenían muchas ocasiones en las que pueblos ajenos a ellos los habían conquistado. Y no solamente conquistado, sino que se habían metido, por así decirlo, hasta la cocina. Es decir, habían vivido las peores consecuencias de alejarse de Dios. Y es entonces cuando el pueblo de Dios empieza, a ver, ya vi que alejarme de Dios es una circunstancia negativa, ¿qué tengo que hacer para que yo ya no me aleje de Dios? No sé si me estás captando la idea. Los fariseos decían, ok, ya vimos que alejarnos de Dios es algo malo, es algo negativo, es una situación que nos trae consecuencias muy malas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar los medios, las formas
de tal manera que nosotros no nos alejemos de Dios. Y entonces surgen los maestros de la ley. Maestros que sabían, que conocían, que entendían, que practicaban. Y ahorita por eso lo digo en pasado, porque ahorita vas a ver cómo Jesús se expresa de ellos. Pero era una buena idea. Mayor conocimiento para prevenir el alejamiento de Dios. ¿Cuál fue el problema de esta situación? Que se centraron tanto en el conocimiento que se olvidaron de la experiencia. Aumentaron sus mentes de datos, de enunciados, se memorizaron muchos textos, pero se olvidaron de vivirlos, se olvidaron de hacerlos, se olvidaron de verdaderamente tener una experiencia con Jesús. Y hoy, mi estimado amigo, ese puede ser nuestro desafío, el desafío que le estamos dejando a Jesús en nuestro corazón. Porque probablemente no sabemos las fechas exactas en las que sucedió, no sabemos al dedillo la profecía de las 2300 tardes y mañanas, no sabemos los libros de la Biblia desde la A hasta la Z, no sabemos el Antiguo y el Nuevo, cuántos libros, cuál es el capítulo más largo, el versículo más corto. Pero tenemos que pasar, hoy es el momento en el que se debiera de establecer un reino, como ahorita más adelante lo vamos a ver, donde pasamos del conocimiento a la experiencia, donde pasamos del sé muchas cosas al hago, practico, realizo muchas cosas, donde lo exterior es importante, pero los verdaderos cambios suceden en lo interno. No estoy alejando la parte externa, es importante, pero los verdaderos cambios suceden en el interior. Por eso Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Tarde que temprano lo que tengas adentro va a salir afuera. Por más que afuera cuides, vigiles, protejas, estés atento, lo de adentro, tarde que temprano, va a salir. Entonces, el verdadero cambio era un cambio interno. Y entonces esto nos evoca una idea. El verdadero reino de Dios no era en cuestiones externas, sino en cuestiones internas que tenían que pasar en los hijos de Dios y que como consecuencia se iba a magnificar en la exterioridad. Es decir, un cambio, un reino que comienza en el corazón y que sale a mi estilo de vida, a mi diario vivir. Y esta era la idea de Jesús. Pero los maestros se enfocaron, en no, hay que leer, hay que aprender, hay que cuidar, hay que establecer límites. Y entonces surgen milésima de leyes, de tradiciones, de costumbres, que lejos de facilitar la experiencia con Jesús, dificultaba el concepto que la gente tenía de Dios. Y entonces ahora entendíamos un Dios que no es amigo, sino que es difícil de acercarme porque está esperando cuando me equivoco para castigarme. Porque si me alejo, me vienen y me conquistan. Porque si le digo no, vienen y me destruyen mi ciudad. El concepto comenzó a ser equivocado. La enseñanza comenzó a ser, adquiere sabiduría, adquiere conocimiento para evitar estas partes, para evitar estas situaciones que hemos atravesado a lo largo de los años, decían los judíos. Pero se les olvidó totalmente la importancia de establecer una relación con Dios. Y entonces hay una frase que me dijo mi maestro de historia y que nunca se me va a olvidar, porque lo he puesto en práctica muchísimas veces, y dice de la siguiente manera: aquel pueblo que no conoce de su historia está condenado a repetirla. Lo voy a volver a repetir. Aquel pueblo que no conoce de su historia está condenado a repetirla. Esto me lo enseñó mi maestro de historia, y creo que ni siquiera es su dicho, ¿no? Pero él me lo enseñó y entonces como que lo agarré de él. Siempre pienso en él cuando lo menciono. Y es que la enseñanza es, tú tienes que conocer cuáles fueron los errores del pasado de tal manera que no vuelvas a cometer los mismos. Y eso se aplica a tu vida espiritual, a tu vida diaria, a tu vida financiera, a tu vida laboral. Si no aprendes de los errores del pasado, vas a terminar cometiendo los mismos errores en el futuro. Esto le pasó a los judíos. Tratando de aprender la historia, encontraron la solución solo. La solución externa, la solución de aprender, la solución de memorizar, la solución de conocer, pero no la solución de una experiencia. Y es entonces, mi amigo, cuando tú empiezas a ver los encuentros que tiene Jesús
con los judíos y te vas a dar cuenta que, porque muchas veces tenemos la connotación de, híjole, ¿no? Entonces los fariseos eran malos porque Jesús les dijo hipócritas y esto y aquello, y los religiosos son malos, pero fíjate el contexto de cómo Jesús, de cómo Jesús se expresa de los escribas y de los fariseos. Fíjate lo que dice Mateo 23 del 1 al 2. En la cátedra de Moisés, repito, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, ¿dónde está basado lo que ellos hacen? En la cátedra de Moisés. ¿Es eso malo, mi estimado amigo? Si tú me dices, ¿dónde están los principios con los que hoy vivo? En la Biblia. Eso no tiene nada de malo, por el contrario. Qué bueno que tu vida consta y tu vida se basa en la cátedra de lo que la Biblia te enseña. Y entonces dice, así que todo lo que os digan que os guardéis, guardadlo y hacedlo. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Todo lo que los fariseos y los escriban te digan que hagas, hazlo. O sea, Jesús no está aquí condenando a los fariseos, no está condenando a los escribas, no está condenando la buena idea de aprender, la buena idea de basarte en lo externo. No está mal. Dice Jesús, todo lo que les digan que hagan, háganlo y guárdenlo. Pero ¿cuál es el problema entonces con el fariseo? Fíjate la parte siguiente. Pero no hagas conforme a sus obras, porque dicen, otra versión diría, no imites lo que ellos hacen. O sea, hazles caso en lo que enseñan, pero no imites lo que ellos hacen. Oye, pero que esto parece que se revuelve. No, fíjate por qué Jesús dice, no los imites, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Te das cuenta? Se enfocan en adquirir conocimiento, pero no practican. Se enfocan en saber lo que es amor al prójimo, pero terminan condenando al pecador. Se enfocan en aprender cómo perdonar, pero maldicen a los que les han hecho algún daño. Por eso Jesús les dijo, porque dicen, pero no hacen. Y entonces sigue diciendo ahora en Mateo 23, del 12 al 13, y esto es, ustedes pueden leer el capítulo completo, pero sigue diciendo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, y esta es la primera vez que empieza a explicar, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis, ojo con lo que está mencionando, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Otras versiones dicen, a los que buscan pertenecer. Y esto tiene que hacer un boom en nuestra cabeza y en nuestra mente, amigo. Porque el problema del fariseísmo, el problema de la solución que ellos plantearon, no era tanto a leer la Biblia, las tradiciones, las costumbres. Eso no era problema, es una buena idea. De hecho, y lo pongo ahí, la religiosidad, no lo puse en la filmina pasada, la religiosidad no tiene un contexto negativo. Déjame te explico el origen de la palabra religión. La palabra religión en el latín es religare. Y obviamente el significado es volver a unir, religar, volver a unir, volver a pegar. Es decir, fue una buena idea. La parte porque el pecado vino la peor consecuencia del pecado es que vino a poner una separación entre Dios y los hombres. La idea de la religión es una muy buena idea porque entonces viene a unir una vez más lo que estaba desunido. Pero ya que está unido, ahora tiene que dar un segundo paso, tiene que vivir una vida de relación. Ya que estoy aquí, no puedo decir, si lo comparo con una vida de casado, no puedo decir, estoy en el noviazgo y mi anhelo es casarme, obviamente. Y cuando me caso, ya no nos hablamos. No, ya me quedo con lo que viví en el noviazgo. Me quedo con lo que pasamos en el noviazgo. Ahora que quieras salir a cenar, te voy a decir mejor, ¿te acuerdas cuando fuimos a cenar cuando éramos novios? Pues quédate con ese recuerdo y ahí vamos a seguir. Así vamos a mantener nuestro matrimonio. No, tiene que haber nuevas experiencias, tiene que haber nuevas etapas, tiene que haber madurez, tiene que haber crecimiento. Y esta es la parte que Jesús, el desafío que Jesús tenía al tratar de explicarles y al tratar de exponer su punto a personas que estaban arraigadas solamente en la esencia del conocimiento. Por eso, hablando de Jesús, los evangelios dicen, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Otras versiones todavía un poquito más fuerte dice, a sus amigos vino, a sus conocidos, a sus amigos, a los que eran parte de él, a su familia, y su familia no le recibió. No vaya a ser que nos vaya a estar pasando eso a nosotros también. Que estemos tan enfocados en las cuestiones externas, y ojo, vuelvo a repetir, eso no está mal. El programa, el ver el programa, el leer la Biblia, el pertenecer a un plan para leer la Biblia en un año, todo eso es bueno, pero el cumplimiento de lo que has aprendido tiene que traducirse en la vida práctica, en la obra de lo que Jesús ha hecho en ti. Por eso cuando estaba el endemoniado gadareno le decía, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha enseñado. No, ve y cuenta cuántas cosas el Señor ha hecho contigo. Ve y cuenta la experiencia que has tenido conmigo. Ve y cuéntala y vas a transformar el mundo. Vas a ser un profeta, un mensajero del reino de Dios. Pero esto no se acaba ahí, amigos, porque no fue el único encuentro que tuvo con los judíos y vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Ahí sí, por ahí me pueden mandar un mensajito mis amigos que nos invitaron para saber cuánto tiempo tenemos, porque si no yo me emociono, amigos, discúlpenme la vida. Pero este no fue el único momento donde se encontró Jesús con un fariseo. Fíjate lo que dice en Lucas 11 del 37 al 39. Esta es otra ocasión en la que Jesús se encuentra con los fariseos. Y dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo, fíjate esta parte emocionante de Jesús, le rogó un fariseo, o sea, no le pidió, no lo invitó, sino que le rogó. O sea, por favor, te pido y te imploro que no pases de este lugar sin que pases a mi casa a comer, a cenar. Le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. O sea, me invitaste a comer, como no, con mucho gusto, yo voy a tu casa y vamos a comer. O sea, y se sienta a la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. O sea, no se lavó las manos. Pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y probablemente esto despertó una pregunta en ti, mi estimado amigo. Probablemente podrás decir, y entonces Jesús no se lavaba las manos para ir a comer, pero no tiene nada que ver con higiene. Jesús nos ha dado la evidencia, tanto en su resurrección, en su vida, antes en el Antiguo Testamento, de la capacidad de orden que tiene. Obviamente Jesús era una persona limpia, una persona pulcra en su vestimenta, en cómo era, en cómo se veía. Ese era Jesús, una persona que, imagínate, tenía una imagen tan impactante y a la vez tan noble que los niños se acercaban a él, que los niños querían convivir con él. Entonces no era un problema, una circunstancia de higiene, pero sí, si leemos el contexto completo, te vas a dar cuenta que era una práctica de los judíos, una práctica de los fariseos, lavarse las manos por haber estado afuera. Ellos tenían mucho el contexto de la contaminación por el tocarse. Y entonces, si nosotros nos fijamos dónde había estado Jesús, Jesús se juntaba con prostitutas, Jesús se juntaba con leprosos, Jesús se juntaba con pecadores, como dice la Escritura, Jesús se juntaba con cobradores de impuestos, todo lo que los judíos habían rechazado, todo lo que habían condenado, ahí se juntaba Jesús. Por ende, en su concepto era, pues estás contaminado. Tienes que pasar por el proceso de lavado de manos, y no solamente el de lavarse las manos antes de comer, sino el proceso de la costumbre, donde hay un recipiente adecuado para que pases y laves las manos, hagas toda la tradición y entonces puedas comer, para que te limpies de todo lo que se te pegó de la gente con la que anduviste. Fíjate la confusión en la que entró este mismo fariseo, este mismo judío. Quiero estar con Jesús. Me encanta que vaya a mi casa a comer. Pero ¿y si va contaminado? ¿Y si se le pegó aquello? ¿Y si se le pegó aquello otro? Y el pecado lo trae. Estaba un desentendimiento total de lo que representaba Jesús y el reino de Dios. Por eso Jesús les habló bien claro y les dijo, ustedes se fijan en lo de afuera. Voy a poner de nuevo el versículo. Dice Jesús, pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Una vez más,
dice, el enfoque lo están haciendo en lo externo y en lo interno están pasando desapercibidos. Por eso entonces Jesús se da la tarea de preparar a los hijos del reino. Y es entonces con connotaciones como ustedes son la luz y la sal de la tierra. Y fíjate lo que dice entre paréntesis. La tarea de Jesús era llevarlos a una vida, ojo con lo que te voy a decir, y te lo vuelvo a repetir, ojo con lo que te voy a decir, una vida de religiosa espiritualidad. ¿Se entendió bien? Una vida de religiosa espiritualidad, porque ya lo vimos y lo aprendimos, la religión no es mala. La religión no tiene connotaciones, era una buena idea, pero tenía que seguir creciendo, no terminaba ahí. La religión no era un fin en sí mismo, era un proceso para llegar a. Y entonces Jesús comienza a preparar a sus discípulos, comienza a preparar a sus seguidores para ser verdaderamente hijos del reino. ¿Cómo? A través de las buenas nuevas del Evangelio. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 4 del 18 al 19. Y este fue uno de los primeros encuentros de Jesús hablando sobre él mismo. Y es uno de los versículos que más me gusta. Y empieza a comenzar a difundir cuál es la verdadera cultura del reino que ha venido a establecer. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar, ojo, buenas nuevas a los pobres. Ahí lo podemos reducir como evangelio y en griego, evangelion. Las buenas nuevas. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Podríamos resumir que esta es la base de la esencia del reino de Dios en nuestra vida. Dar buenas nuevas y predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo? Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Y esto no tiene que ver tanto con un aspecto literal. De hecho, la primera vez que se nombró esto fue en Isaías. Y entonces, si tú te acuerdas, cuando Jesús lee esta porción de la Biblia, se para, todos quedan sorprendidos de cómo lo leyó con tanta autoridad y termina diciéndoles, este versículo hoy se ha cumplido delante de ustedes. Yo soy ese que se ha acercado. Yo soy ese que ha venido. Yo soy ese que ha traído el reino de Dios para hacerlo una realidad en su vida. Pero una vez más vuelve a hacer ruido en mi mente la idea de a los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Cuánto más vas a estar esperando que Jesús esté a la puerta de tu corazón, tratando de cautivar tu vida, tu mente, tu carácter, tu esencia con el reino de Dios? Quiere establecer el reino de Dios no solamente en esta tierra. Primero quiere establecer el reino de la gracia en tu matrimonio y en el mío, en tu vida y en la mía, en tus relaciones y en las mías. ¿Cuánto más vas a dejar que siga tocando la puerta del corazón? ¿Cuánto más vas a dejar que esté ahí parado sin abrirle la puerta? Hoy es el momento de que ya que vino a ti, como diría Apocalipsis 3, le abras la puerta y disfrutes de una maravillosa cena con el Señor. Hoy es el momento, mi estimado amigo, de permitir que el reino de Dios comience a ser una realidad en nuestra vida. Porque el problema con las tres corrientes que vimos al inicio es que esperaban establecer un reino externo sin haber trabajado en el interno. Y entonces, ¿qué calidad de siervos, qué calidad de reino habría si aún no hemos trabajado en la parte interior? Por eso Jesús primero quería conquistar sus corazones, para después pasar ahora sí del reino de la gracia a un reino de gloria, donde Jesús es presentado como el Rey de Reyes y Señor de Señores según Apocalipsis. Pero primero tenía que ser el Rey de Reyes y Señor de Señores de tu corazón y del mío. Primero teníamos que abrirle la puerta de este reino de mi vida. Hacer a un lado mi agenda para que la agenda de Dios la ocupe. Hacer a un lado mis planes para que los planes de Dios lo ocupen. Hacer a un lado mi voluntad para que la voluntad de Dios pase sobre la mía. Y entonces sí, ser capacitado como un hijo del reino para hacer la diferencia en una sociedad que parece cada día va de mal en peor. Y entonces sí, como la luz, brillar. Como la sal, dar sabor a un mundo que parece que cada día lo pierde. Para dar color a un mundo que pareciera que cada vez más se tinta de blanco y negro. Pero primero tengo que trabajar aquí. Primero tiene que reinar Jesús aquí.
Y eso era lo que ellos habían olvidado. Por eso cuando el joven rico se acerca y le dice, oye, es que eso yo ya lo conozco desde chiquito. Yo he guardado desde pequeño las Sagradas Escrituras, me las aprendí. Es más, si quieres te las repito, pregúntame. Y Jesús lo felicita, no lo condena, no le dice, eso está muy mal, olvídate de eso. No, porque la religión es una buena idea, el conocimiento es una buena idea. Pero ahora experiméntalo, vívelo, practícalo, llévalo a cabo. No solamente es bonito saber de justicia social, es bonito vivir una vida con justicia social. Y es entonces cuando le dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sígueme y encuentra la mayor recompensa de todas. Y entonces el joven se pone triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué te está impidiendo a ti acercarte totalmente al reino de la gracia? ¿Por qué no puede ser tuyo aún el reino de la gloria? ¿Qué nos falta decir a Dios? ¿Qué prioridades hay antes que Dios en nuestra vida? ¿A qué le hemos dado el primer lugar? ¿A qué le hemos puesto en la agenda primero antes que a Dios? Hoy es el momento, mi estimado amigo, de hacer brillar la luz de Jesús en nuestra vida, con nuestras obras, con nuestras actitudes, con nuestra forma en que enfrentamos estas crisis. Es momento de dar esperanza en un mundo que cada día la pierde. Es momento de dar vida y de dar color. Y entonces Jesús empieza a capacitar a sus discípulos. Comiencen a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a predicar el año agradable del Señor. Pero eso no es todo, mi estimado amigo, porque Jesús comienza a hacer su tarea impresionantemente y empieza a decir, y tenemos que regresar a Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la esencia del reino de Dios era arrepentimiento y creer en Dios. Ojo con lo que estoy diciendo, mi estimado amigo. La esencia del evangelio era, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha venido. Y es que arrepentirse tenía que ver con una metamorfosis, tenía que ver con un cambio. Un verdadero arrepentimiento conlleva un cambio de actitud, un cambio de dirección. No puedo hoy decir, pum, y darle un golpe a un vecino y decir, ay, perdóneme vecino, no sabe cómo me dolió. Buenas tardes, pum. No, tengo que cambiar de actitud. No me gustó eso que hice, no lo voy a volver a hacer. Tengo que cambiar de dirección. Tiene que haber verdaderamente una reforma. Tiene que haber un cambio de actitud. Y entonces el reino se basa en eso. Arrepiéntanse, porque en el arrepentimiento hay reconocimiento. Hay reconocimiento de la necesidad, de la acción, necesidad de Jesús, pero con la seguridad y la certeza de que esa necesidad puede ser suplida. Y entonces sí, el reino de Dios, una realidad en mi vida. Y Jesús comienza a predicar, así comenzó su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Y sigue diciendo, 2 Corintios, ¿y cómo es que se ha acercado? Y esto vamos terminando, amigos, vamos aterrizando. Dice, 2 Corintios 5, 18 al 19, y todo esto proviene de Dios. Ojo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿te acuerdas de la palabra religar, reconciliar, volver a unir? Bueno, el método de Dios para unir al mundo con Él fue Jesús, fue el método para reconciliarnos. Y nos dio, después de que he sido reconciliado por Cristo, me ha dado a mí el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio, mi amigo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ojo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, mi estimado amigo. Y es entonces cuando comenzamos a comprender, un detalle bien interesante. El reino de Dios tiene que ver con reconciliación. Ojo, en dos aspectos. El que quiere ser partícipe del reino de Dios, primero ha entendido que ha sido reconciliado con Dios. ¿Te acuerdas de Elías cuando hablaban de él? El profeta que vino a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, que vino a reconciliarlos. Y que después se habla de Jesús como un Elías y que ahora se nos invita a nosotros a ser los Elías modernos. Bueno, es que esta parte es importante, porque todo aquel que ha sido reconciliado con Dios tiene un espíritu de reconciliación. No puedo condenar al mundo, no puedo condenar al diferente, no puedo condenar. Ahora invito a que conozcan a aquel que me libró, que me salvó,
aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como diría por ahí una persona, no soy ahora más que un mendigo diciéndole a otro mendigo, donde ya encontré el pan, y el pan que no se acaba, y el pan que sacia toda hambre. No soy más que un sediento diciéndole a otro sediento, donde encontré agua. Esa es la voluntad y esa es la responsabilidad social que tú y yo debemos enfrentar. Y ojo con lo que dije, ahora dije ya responsabilidad social. Y esto tiene un impacto bien importante en tu vida, mi amigo, porque si ya has sido reconciliado con Dios, no puedes quedarte sin hacer nada. No puedes quedarte con los brazos cruzados, con lo que ves, con lo que observas en el mundo. Comienzas a formar parte activa del reino de la gracia, mirando en un futuro el reino de la gloria. Y comienzas entonces ahora a decir, no puede ser que esté sucediendo esto, no puede ser que se esté faltando el respeto de esta manera, no puede ser. Y ojo, no como antes se hacía, no con la idea de, ay, vamos a hacer una revolución militar, porque eso ya vimos que no dejó nada bueno. No con la idea de, me quedo con los brazos cruzados esperando que Dios haga lo suyo. Y no, mucho menos con la idea de aprovechar la situación para sacar un beneficio propio. No, eso no funcionó, ni va a funcionar. Nunca. Pero entonces sí nos invita a tener una responsabilidad social. ¿Cómo? Porque estar en el reino, ser hijo del reino, así como Dios te ha obtenido por adopción a través del ministerio de la reconciliación, donde ya eso que nos alejó, y fíjate, lo peor de todo es que no es que Dios se haya alejado de nosotros decidimos alejarnos de Dios, pero llega Jesús, nos reconcilia, nos une de nuevo al Padre y ahora nosotros nos motivamos a decir, tengo que ir a reconciliar al mundo con Dios, no por mis capacidades, no por mis fuerzas, sino porque Dios fue bueno conmigo. No con mis capacidades de hasta dónde me dura la gasolina del carro y hasta ahí llego, o hasta dónde me aguantan los pies caminando. No, sino porque me ha dado una tarea especial y lo que yo no puedo hacer, Él lo va a hacer. Espada desenvainada como los elotes diciendo, cambia esto, cambia aquello, y esto está mal y túmbame aquello. No. Ahora llego con corazón humilde sabiendo que el primer pecador era yo, pero Dios me ha hecho una nueva persona. Y esa esperanza también es realidad para las personas a las que les hablo. Y entonces tengo esta responsabilidad social de hacer las cosas diferentes. Y fíjate cómo Jesús les encargó esta tarea a los hijos del reino, y vamos terminando. Y comenzó a darles varias tareas. Los hijos del reino saben que van en una contracultura y han sido llamados a marcar la diferencia. Y ojo con lo que te digo, el resultado de la reconciliación, mi estimado amigo, es una restauración completa en todos los aspectos, una restauración total. Ahora sí, el reino de la gracia pasa a ser el reino de la gloria. Ahora sí, lo que anhelabas ver, el reino, el palacio, la fuerza, con toda la autoridad de rey, señor, señores, sucede cuando Jesús venga por segunda vez. Pero primero, el reino de la gracia tiene que ser establecido en tu vida y en la mía. Y entonces empieza Jesús a decir, hay implicaciones de ser parte de este reino. Y lo podemos ver, y ahora sí te voy a invitar a que me acompañes en tu Biblia y que todos juntos leamos Mateo 5, capítulo del 38 al 48. No vamos a leer todos los versículos, que estaría muy bien que lo hiciéramos, pero no hay mucho tiempo, así es que me quedan 6 minutitos por ahí. Entonces, por favor, vamos a Mateo 5, del 38 al 48, y vamos a ver cuáles fueron las implicaciones que a los que son parte del reino. Y esto lo identificamos bien fácil, porque bien podemos irnos a la idea de que Jesús les empieza a decir, oísteis que fue dicho, es decir, el mundo vive así, pero yo les digo, háganlo así. Y empieza una lucha tremenda, una contracultura, algo que le podríamos decir un reino al revés. Mientras en el contexto era un reino establecido por la fuerza y un reino poderoso era aquel que tenía más ejército, más fuerza para oprimir a los demás, comienza Jesús a decir, a ver, el que se humilla será enaltecido. Y comienza a decirnos muchas cosas bien interesantes, pero no se los voy a decir. Por favor, acompáñenme a su Biblia y vamos a leer Mateo 5, 38 al 48. Y fíjate cómo comienza diciendo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Responsabilidad social con el que te hizo daño. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale la capa.
responsabilidad social con el que te robó. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y sigue diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que os maldicen, haz el bien a los que les aborrecen y oren por los que ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Ojo con esta situación, por favor, porque ¿te acuerdas de un versículo que es conocido como el versículo con promesa? El primer versículo con promesa, expresado en Éxodo capítulo 20, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, y el resultado, la recompensa es para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y entonces tú podrás preguntarme, a ver, Señor, esto está bien interesante, porque amar a mi prójimo, bendecir a los que me maldicen, hacer bien a los que me aborrecen y a los que me maltratan, ¿y qué resultado tengo? ¿Qué recompensa hay? Bueno, es que la recompensa más grandiosa es que eres hijo de Dios. Vas a ser llamado hijo del reino. Vas a ser catalogado, vas a ser puesto, vas a ser enaltecido como un hijo del Dios Todopoderoso. No aquel que le sacó la espada, no aquel que se quedó con los brazos cruzados, sino aquel que tomó como manera activa su responsabilidad social, porque sigue diciendo más adelante, ¿qué caso tiene amar a los que te hacen bien? Eso cualquiera lo puede hacer. El que me hace bien es hasta fácil amarlo. Por ahí dicen que hay 3 tipos de expresar esta situación de responsabilidad social. Hay la cuestión humana, la cuestión divina y la cuestión maligna. La cuestión maligna es aquella, obviamente, que cuando alguien me hace bien, yo le pago con un mal. Eso por ningún lado es justo. Eso por ningún lado marca diferencia. Eso es la forma de pensar del diablo. Alguien me hace bien y yo le hago mal. Pero después está la humana. Alguien me hace bien y yo le hago bien. Eso es normal, pero Jesús da un paso más. El reino da un paso más y dice, ya que has sido reconciliado con Dios, ya que eres parte del reino de Dios, empieza a vivirlo, empieza a practicarlo. ¿Cómo? Aquellos que te hacen mal, págales bien. Porque lo otro es normal. Lo otro todos lo hacen. Comienza a marcar la diferencia, comienza a ser la luz y la sal de la tierra. Y entonces sigue diciendo Jesús en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. 46, porque si amáis a los que aman, lo que les decía hace un momento, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, mi reino es diferente. ¿Qué tan diferente es? Versículo 48. Sed, pues, perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta perfectibilidad, mi estimado amigo, por favor, bórrate la idea que es un momento. La perfección de la que la Biblia habla no es un momento, es un proceso. Un proceso. Y tu proceso es diferente al del hermano y diferente al de la hermana y diferente al del vecino. Y mi responsabilidad es enfocarme en mi relación diaria con Dios y en mi proceso. Y día a día se va cumpliendo lo que en griego sería el teleios, que quiere decir completo, íntegro. Ahora somos parte del reino completo, íntegro del reino de Dios. Pero no solo fue eso, amigo. Tengo 2 minutos y con esto termino. Dice, y tú puedes seguir leyendo los ejemplos, ¿no?, que Jesús mencionaba. Oíste que fue dicho, pero entonces, dice Jesús, mi reino consiste en las buenas nuevas, un reino al revés. Y entonces hay un versículo que me encanta, en Isaías capítulo 52, versículo 7, porque dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, y todos juntos diríamos si estuviéramos en vivo, tu Dios reina. Mi estimado amigo, la mejor manera de comenzar a marcar la diferencia, de comenzar a ser la luz de la tierra, la sal del mundo, comenzar a impactar la vida de los que nos rodean, no solamente los que nos hacen bien, sino también a los que podemos poner como enemigos, a los que podemos ver como que nos hacen daño. Dios nos llamó con una responsabilidad especial para ellos.
el contexto de este versículo de Isaías 52, y con esto termino, sea en un contexto en el que Babilonia es conquistada, Jerusalén es conquistada por Babilonia. Se lleva a muchos de sus jóvenes, a muchos de sus familias a Babilonia, y otros se quedan en Jerusalén y se contemplan viendo cómo está destruida todo, a que se quede ahí sin hacer nada. Se quedan confundidos de cómo el Dios Todopoderoso los ha dejado en esa situación. Los ha dejado sin rey, los ha dejado sin reino, los ha dejado sin nada. Sus muros destruidos, sus paredes agrietadas. Y probablemente hoy nos sintamos de la misma manera. Probablemente hoy de manera personal sientas que tu vida se ha agrietado por algún momento. Una necesidad que no ha sido satisfecha durante muchos años. Una oración que has sentido que no ha sido contestada. Pero amigo, la responsabilidad que emerge de nosotros cuando somos hijos del reino nos tiene que llevar a pensar de manera diferente, porque el contexto del capítulo 52 dice que entonces una atalaya ve que se acerca un rey. No es el rey de Jerusalén porque ese ya fue derrotado, no es el rey de Babilonia porque ese ya se fue. Y entonces ve cómo se acerca un rey y llega corriendo como los atalayas, llega corriendo desde la cima de la muralla hasta lo más dentro de la ciudad, llega corriendo y dice: hey, tranquilos, porque mi Dios sigue reinando, mi Dios sigue sentado en el trono. Y aunque alrededor pareciera que nuestra sociedad no pinta de esa manera, y aunque, vuelvo a insistir, pareciera que no es así, acuérdate que hay alguien que se ha comprometido de tal manera a restaurar tu vida y la mía, que no va a tirar los guantes, no va a soltar la promesa. Está comprometido de tal manera que no solamente quiere restaurar un reino en mi corazón, sino en el tuyo. Y además, al final del tiempo, todos juntos podremos gozar de un reino de gloria, de un reino donde le veremos cara a cara y donde estaremos por por toda una eternidad. La pregunta sería: ¿cuánto más vamos a esperar, a aceptar ese reino como una realidad en nuestra vida, a una realidad de nuestro interior, para llevarlo, a vivirlo en nuestro exterior? Y es entonces cuando te das cuenta que tus relaciones tienen que cambiar, no pueden ser las mismas. Cuando Jesús ha visitado tu vida no puede ser la misma. Tu vida tiene que dar un vuelto total. Tu vida tiene que cambiar. Pregúntale a Pablo, pregúntale a Moisés, pregúntale a todos los héroes de la Biblia. Pregúntate a ti. Tu vida no puede ser la misma cuando Jesús llegó a ella. Y ahora, como hijo del reino, recoger esa responsabilidad y vivirla no como una carga, sino como la maravillosa promesa de que si lo hago, si lo vivo, si lo practico, no es para ganarme algo, es porque ya me lo gané. No es porque voy a obtener una recompensa, sino porque soy llamado hijo de Dios. Que el Señor te bendiga, mi estimado amigo de Iglesia Casablanca, y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Ha sido un placer estar con ustedes. Que el Señor nos bendiga, y recuerda, si ahora tú has sido reconciliado, tienes que ir a reconciliar al mundo. Esa es la esencia del reino. Comenzar a vivir de manera diferente. Y entonces, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, y podríamos decir, del que dice a Obregón, del que dice a Navojoa, del que dice a Sonora, del que dice a México: mi Dios sigue reinando. Que el Señor te bendiga. Te voy a invitar a que me regales unos minutos más para que juntos podamos hacer una oración. Y todos aquellos que tengan alguna petición especial, vamos a dejar estos minutitos, estos 5 minutos, para que si tú tienes alguna petición especial, la puedas poner y todos juntos podamos orar. Probablemente a mí se me va a olvidar una u otra, pero hay alguien que también lo está viendo tu comentario, que también está viendo tus peticiones, y todos juntos vamos a orar, y entonces en medio de la distancia vamos a mantenernos unidos. Adelante. ¿Hay alguien que quiera tener alguna petición, algún comentario inclusive? Agradecemos a todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias por compartirnos. Gracias a los adventistas de Obregón Norte que también se conectaron, a Efraín Partida, a Shio Tapia, a Helen Requenita, a Iveda Arbizu, a Silvia Cañizares, a Margarita Zárate, a Héctor Grijalva, a Marisela
Vanessa Ibarra, Alma Marina, a Emilia Villela, a Adrián Hernández, gracias por la invitación, Daniel Hernández, Trini Rivera, Hermina Flores, Pita Mariscal, Daniel Arena, Sofía Hernández, Irma Leticia Podaca, Abner Aguirre, Nayeli Torres, Patricia Boita, Biel Partida, Mateo García Higuera, ella y toda la gente que compartió y que aún no ha dado reaccionar. A todos ustedes, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a Dios que nos permite formar parte de su reino. Dice Daniel Hernández, por los enfermos de COVID y por sus familias. Claro que sí, porque nuestro Dios reina, nuestro Dios sigue teniendo el control. Muy bien. Adrián Hernández dice, por los compañeros del hospital, cierto, por esos héroes sin capa que día con día marcan la diferencia, sin lugar a dudas. Silvia Cañizares dice, oración por sus nietos. Abriel Partida nos menciona precisamente por los que tienen algún enfermo, no solamente el virus, sino alguna otra implicación de enfermedad también. Sofía Hernández dice, pido oraciones por mi sobrino René Heredia, por nuestro amigo César López, de manera especial por su salud. Vamos a estar orando, hermana Sofía. Sé que también el pastor por ahí nos está viendo y está notando todas estas situaciones, porque conozco al pastor Manuel, conozco al pastor Manuel como una persona de oración y sé que va a estar al pendiente de esas situaciones. San Juanero Juanis, mamita, qué gusto que te conectaras. Bendiciones. Dice, orar por nuestra salud. Vamos a seguir orando por tu salud, mamita, porque Dios sigue reinando. Dios tiene el control. Por la salud de los tíos de Irma. Claro que sí, vamos a orar por ellos. Muy bien, pues si no hay otro comentario más, alguna petición más, oraremos y después los dejaré con un canto que se llama Renacer. Y de ahí nos despediremos y nos estaremos viendo en otra ocasión. Que el Señor les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos una vez más porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por la vida, por la salud. Gracias porque impactas nuestra vida de tal manera que nos inundas de una nueva perspectiva, de una nueva manera de vivir, de una esperanza que debiera de contagiarnos a hacer las cosas diferentes. Tengo que llegar a la conclusión que mi vida no puede ser igual. No puedo contemplar las cosas de la misma manera, Señor. Tengo que hacer la parte que me corresponde, confiando en tu voluntad. Confiando, Señor, que tus capacidades son más grandes que las mías. Probablemente hoy le esté hablando a alguien, Señor, que tiene algún problema de salud, algún problema en su matrimonio, algún problema en finanzas, algún problema con alguna adicción o con algún pecado que lo tiene escondido en lo más profundo de su ser. Hoy, Señor, queremos estar a cuentas contigo. Antes de pedirte algo, cada uno de nosotros nos ponemos delante de tu presencia con humildad, reconociendo que somos malos, pero que en ti somos buenos, porque eres un Dios bueno, un Dios que nos capacita y que nos instruye a presentar la mejor versión de nosotros mismos cada día, todos los días. Perdónanos, Señor, límpianos, examínanos en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia en esta sociedad. Ayúdanos a hacer la luz y la sal. Ayúdanos, Señor, a llevar a otros a través de nuestra vida y nuestro testimonio. Capacítanos para hacerlo, no por nuestra fuerza, sino porque el Espíritu Santo ha de usarnos como poderosos instrumentos en tus manos. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Hubo varios que pusieron algunas peticiones y anhelos en su corazón. Te pido que tú se los concedas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Sabemos que eres un Dios poderoso, que eres un médico divino, que el mismo que hizo milagros en el pasado seguirá haciendo milagros en el futuro. Por eso confiamos en que tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar y la decidimos colocar en tus manos para que tú obres poderosamente y que la restauración de las familias, la restauración de la salud, la restauración de los matrimonios sea la evidencia de un Dios que sigue reinando en nuestra vida, nuestro corazón y nuestro mundo. Gracias, Señor, por todo. Te pido por los que nos ven a través de redes sociales, por los que no escribieron algún comentario, pero que están enfrentando alguna lucha personal probablemente. Bendíceles y acompáñales, y que en el nombre de Jesús todos podamos ser más que vencedores. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de aquel que vino, murió, resucitó y estableció un nuevo reino. En el nombre de Jesús, mi amigo. Amén. Que el Señor te bendiga, mi estimado amigo. Muchísimas gracias por conectarte. Voy a seguir poniendo aquí las peticiones. Por lo pronto te dejo con Renacer. Que el Señor te bendiga. Ponemos el canto y regresamos solo para despedirnos. Que el Señor te bendiga. Corazón, lo bueno.
lo bueno que Dios ha sido con nosotros, lo bueno que Dios ha sido antes, lo bueno que Dios está haciendo ahora y lo bueno que Dios va a seguir siendo. Y una de las oportunidades más bonitas es poder saber que Dios nos da una nueva oportunidad cada vez que la necesitamos. Nos ayuda a salir adelante, nos ayuda a iniciar de nuevo. Y hoy vamos a iniciar cantando Renacer. 1, 2, 3 y...